de Christian Kellner signifie casse mécanique. La suite est impressionnante. Il casse le moteur, ça répand de l'huile sur les pneus, il ne peut pas faire autre chose que de tomber. Il arrive pour freiner, pour entrer dans la chicane, et à ce moment-là, les pneus sont gras, il touche les freins et il n'y a aucune possibilité de rester sur la moto, quoi. Tel un pantin désarticulé, l'Allemand ne contrôle plus rien. Il se retrouve à terre dans le bac à sable, groggy. Son calvaire est cependant loin d'être terminé. La chose la plus incroyable, c'est je pense que ce jour-là, il a pu brûler un cierge parce que ça aurait pu être dramatique. Puisque la moto, elle arrive à une vitesse très très élevée et il valait mieux qu'elle passe au-dessus qu'en plein dans le champ, quoi. Il s'en aura donc fallu de peu. La moto d'un de ses concurrents à son tour au sol lui est passée au ras du casque. Ainsi, le pire a été évité in extremis. Le bilan est léger pour Christian Kellner. Quelques microfêlures et une petite commotion cérébrale. Me habéis preguntado por qué no cambian el neumático ahora. Digo, bueno, pues porque están preparados, pero seguramente inspeccionarán el neumático y verán si lo tienen que cambiar o no. Pues han decidido que no y ha pasado lo que vemos ahora en las imágenes, ¿no? Son las carreras. No gana siempre el más rápido, sino el más inteligente y también el que empuja hasta el final, como Fernando, porque una cosa no hay que sacarla a Fernando, y es que este error, o bueno, esta rotura mecánica ha sido fruto de que él la está empujando desde el principio hasta el final. Lo que estábamos viendo antes a los comisarios, vamos, a los dos técnicos de Michelin y de Bridgestone, estaban recogiendo piezas, trozos probablemente de la suspensión de carbono del MP420 que haya flexado. Hemos visto cómo partía, cómo salía incluso una llamarada del freno de carbono, como la rueda se subía por encima, por la parte superior del habitáculo, y como el propio Kimi Raikkonen hacía el acto reflejo de agacharse. Ha visto que venía la rueda, en este plano no se ve, pero fíjense cómo va a pasarle al bar. Sí, lo que pasa terrible. Es que poco te puedes agachar en el cockpit, ¿verdad, Pedro? Pero es una reacción refleja, ¿no? Él ha visto el S y se ha encogido. Bueno, sí, afortunadamente ahí no ha pasado nada. Otra vez un gran trabajo de las cuerdas que aguantan.